José Manuel Arango, poeta, traductor y profesor de filosofía, nació en 1937 en Carmen de Viboral, un pueblo del oriente antioqueño habitado por agricultores minifundistas y artesanos de la loza. Su abuelo materno era agricultor y el abuelo paterno se desempeñaba como maestro, al igual que sus tíos. Y fue en la biblioteca particular de uno de ellos y durante unas vacaciones cuando José Manuel leyó por primera vez el Quijote. Regreso. Con una fina máscara de polvo, regreso de los caminos blancos. Del Carmen, que es el pueblo donde yo nací y pasé los primeros años de la vida, toda la infancia hasta los 11 años. Yo recuerdo que era como una especie de aldea en la que había fábricas de loza. Las calles destapadas, las 2 o 3 calles que hacían el pueblo, y la loza quebrada la molían y la echaban como si fuera cascajo en las calles. Esa loza ya triturada se vuelve polvo. Entonces uno veía bajar a los obreros de las fábricas que quedaban en Campo Alegre, se llama la vereda, donde están todas las fábricas. Y los obreros, algunos a pie, otros en bicicleta, bajaban con la cara blanca de tanto manejar el barro blanco, las pestañas blancas. Y el polvo mismo de las calles era blanco, porque era loza molida. Esa es una imagen que a mí me queda, como que un poco fantasmal, como una aldea un poco fantasmal. Mi abuelo era agricultor. Incluso pasaba la semana en el campo y venía. La familia ya vivía en el pueblo, pero él se pasaba la semana en el campo y venía descalzo el sábado y en una especie de jofaina, en una ponchera, le lavaban los pies y se calzaba para el domingo. Pero al mismo tiempo tenía un vestido, sombrero de coco y un vestido muy elegante para ir a cargar el palio, por ejemplo, el Jueves Santo. Y todo el proceso del maíz, la troje, el aporrear el maíz. A veces yo acompañaba a mi abuelo estando muy pequeño, yo tenía 7 años cuando él murió, pero me llevaba a la finca y me ponía a espantar a piedra los querqueses, que cuando el maíz está en chocolo vienen los loritos, que en el Carmen llaman querqueses, a comerse el maíz. Es decir, me ponía de espantapájaros. Blancura deslumbrante de los muros en la iniciación de la tarde. Un brote de hierba tierna renueva las ruinas. En el corazón dura el canto de los querqueses. Esta ciudad donde no hemos vivido nuestra infancia. La ceja de árboles negros sobre el recodo cuando brilla el ojo súbito de la serpiente. Mi abuelo materno era agricultor, el paterno era maestro y toda la familia, los tíos, mi papá no, pero los tíos eran maestros. Y uno de ellos, que nunca se casó ni tuvo hijos, perdón, que nunca tuvo hijos, era casado pero no tenía hijos, tenía una biblioteca en una aldea como era el Carmen en aquella época. Era algo excepcional. Allí en esa biblioteca empecé yo a leer.
En algunas vacaciones, me acuerdo, mi tío me prestó el Quijote, me leí el Quijote en unas vacaciones. Y él era en cierta manera como el intelectual del pueblo. Él era maestro, tenía su biblioteca y allí llegaban los muchachos del colegio y él los recibía y les ayudaba a hacer las tareas o les prestaba los libros para que hicieran las tareas o para que leyeran. También escribía en los periódicos del pueblo. He encontrado, en números viejos, he encontrado artículos de él. De modo que por ese lado viene como una cierta mezcla entre intelectual y campesino, que a lo mejor tiene uno. Estando en quinto de primaria, tuve un profesor de español que nos leía poemas. Esa vez fue, yo tendría que 10 años, algo así. Recuerdo que nos leía a Pombo, nos leía a Ricardo Nieto. Y para mí eso fue una maravilla, ver que la palabra se podía utilizar de esa manera, como que la palabra fuera también música. Sí, allí fue donde yo descubrí la poesía. Afortunadamente no me tocó lo que parece que está pasando ahora, y es que empiezan a enseñarles teorías literarias. No, él simplemente nos leía poemas. Guayacán. El Guayacán de copa ahusada, vencido de racimos de flores amarillas, que llamará. No tenía una ocupación fija. Andaba de aquí para allá. Hacía lo que hubiera que hacer, lo que le resultara. Durante una época, por ejemplo, fue sacristán, un tiempo no muy largo. Un tiempo más largo fue correo. Mi papá viajaba de Medellín a Puerto Berrío en el tren. Tenía un vagoncito pequeño que era completamente para él, o para el correo mejor. Y iba repartiendo el correo por todas las estaciones de la línea férrea. Dormía en Puerto Berrío y al otro día regresaba nuevamente recogiendo y entregando el correo. Yo recuerdo mucho eso porque una vez, tendría yo 7 u 8 años, me llevó a pasar un 31 de enero a Puerto Berrío. Berrío era el puerto, así lo llamaban incluso, el puerto. Hablar del padre o de la madre es un poco difícil. Hacer un poema al padre, o sobre todo a la madre, es bastante difícil, pero la imagen de mi padre siempre, por otra parte, era una persona muy religiosa y digamos, muy chapada a la antigua, de ideas muy rígidas y de una disciplina muy rígida. Todo eso lo marca a uno, y tal vez como una especie de reacción. Eso hace que yo en varios poemas he tocado el tema del padre. Espero que con la suficiente discreción para no estar hablando mucho de la vida de uno, que la vida realmente para uno son
los libros que he leído, los poetas que he encontrado, las experiencias que ha tenido en ese campo. A veces veo en mis manos las manos de mi padre y mi voz es la suya. Un oscuro terror me toca. Quizá en la noche sueño sus sueños y la fría furia y el recuerdo de lugares no vistos son él repitiéndose, soy él que vuelve. Cara detenida de mi padre bajo la piel sobre los huesos de mi cara. En 1948, José Manuel Arango terminó su educación primaria y viajó fuera del pueblo para continuar sus estudios en el Seminario de Medellín. Allí permaneció hasta el año de 1953, cuando se trasladó a Bogotá y consiguió una beca para estudiar filosofía en la Universidad Pedagógica de Tunja. Tunja significa mucho, muchísimo. Boyacá, en general, es una tierra que yo quiero mucho. Yo me fui a estudiar filosofía a Tunja y después de salir de Tunja, volví a enseñar filosofía en la universidad de allá. Allá me casé. Allá nacieron mis 2 hijos mayores. Es una época que recuerdo con mucho cariño. No solo por esto, porque mi mujer sea de Tunja y mis hijos mayores de allá. Uno entiende entonces esa como esa cosa de los chipchas, de la adoración al agua, las lagunas, el papel que juegan en esa mitología, y los trigales de Boyacá, cuando los trigales están maduros, venía uno de Bogotá para Tunja, esos trigales amarillos, como un cuadro de Van Gogh. Mientras bajo la tierra crecen las raíces del pino y los muertos tranquilos pastorean los astros, mientras un hombre canta para espantar su miedo por un camino solitario y sobre alguna ciudad desconocida cae la lluvia, tú y yo nos amamos. Ambigua entre la presencia y la memoria, retrocediendo a una infancia de niebla y frutas doradas, sonríes ajena, perdida en las visiones llameantes que emergen cuando miras absorta la tersa piel del agua. Contra tu rostro, entonces, como una mariposa cogida con los dientes, la alegría aletea, mensajera venida de un país de lagos que traes una caracola colgada entre los pechos. Yo creo que el amor es algo que hace parte de la vida, una experiencia entre muchas otras experiencias que uno tiene. Yo creo que hay un cierto erotismo que permea todas las cosas de uno. No solo las relaciones de uno con una mujer, sino las relaciones con los hijos, con los nietos, con la naturaleza, con todo. Ahora, la relación con la muerte, pues, son como
las dos caras de la moneda. El amor es la negación de la muerte y la muerte es lo contrario de la vida, que es fundamentalmente impulso amoroso. ¿Qué poder ciego empuja los puños y enfurece los dientes en esta guerra dulce que hacemos en la oscuridad más vieja? ¿Qué mano de raíces tiende tu cuerpo, curvado en el amor como un arco? En el año de 1961 y en la Universidad Pedagógica de Tunja, José Manuel Arango se graduó en Educación y Filosofía. Al año siguiente entró a trabajar como profesor en esta misma institución, donde conoció a Clara Leguizamón, con quien se casó y tuvo 3 hijos. En 1967 murió su padre. Regresó a Medellín y empezó a trabajar como profesor de filosofía en la Universidad de Antioquia. 2 años más tarde, viajó a los Estados Unidos a la Universidad de Virginia para hacer un posgrado en literatura y filosofía. Allí conoció la poesía norteamericana en 2 de sus momentos más significativos, los beatniks y los imaginistas. Sería esta última poesía a la que José Manuel Arango le puso atención. Yo llegué a Medellín muy tarde, a los 30 años. Había pasado mi infancia en el Carmen, o después estudiando fuera de Medellín y trabajando incluso, de modo que tenía 30 años cuando llegué a Medellín. Medellín es una ciudad que lo marca a uno. Ya de niño, Medellín era como el ideal. Yo creo que en todos los pueblos de Antioquia, al menos en el Carmen era así, todos querían irse a Medellín. Y Medellín se fue llenando. Medellín es como una ciudad de colonias, incluso hay barrios que son de tal pueblo, otro barrio es de tal pueblo. Los hombres se echan a las calles para celebrar la llegada de la noche. Un son de flauta entra delgado en el oído y otra vez son las plazas lugares de fiesta, donde las niñas que cruzan con la espalda desnuda las miradas de los cajeros adolescentes repiten los movimientos de un antiguo baile sagrado, y en la algarabía de los vendedores de fruta, olvidados dioses hablan. Cuando llegué aquí a trabajar en la Universidad de Antioquia, entonces ya Medellín desde la infancia había venido trabajando. Y llega uno en el momento, en los 60s, cuando había todo ese movimiento, la nueva universidad, la nueva ciudad universitaria, el nadaísmo que acababa de pasar, y todo ese movimiento de los 60s. Por otro lado, la violencia. Medellín es una ciudad de una personalidad muy fuerte, muy marcada, y lo marca aún. Sin embargo, yo siempre me he sentido un poquito extranjero aquí. Yo lo noto, por ejemplo, en que yo no sé muy bien las direcciones, los nombres de las calles, ¿verdad? Es decir, llegaron a los 30 años, a pesar de que he vivido otros 30 y pico aquí, siempre la siento como extranjera y hostil. Es una relación muy ambigua la que uno tiene con Medellín, como de mucho amor, pero a la vez como tratando de huir de ella. Yo dicté filosofía del lenguaje en la universidad. ¿Qué palabra es dictar? Pero bueno, iba con los estudiantes a la escuela de ciegos y sordomudos. No tanto por los ciegos, sino por los sordos. Porque es que el proceso, es decir, viendo uno a los sordos se da cuenta de lo que es el lenguaje para el hombre. Los sordos son como animalitos salvajes porque no tienen el lenguaje. Son
digamos, el niño salvaje de Truffaut o el Gaspar Hauser de Herzog. Esos son los sordos, como los salvajitos. Y hay cosas muy lindas. En primer lugar, el lenguaje que hablan. De todos modos, ellos no son sin lenguaje. De todos modos, no son tampoco animalitos, ¿no? Ellos tienen un lenguaje muy bello, que es el lenguaje de señas, que se parece más al chino o a los jeroglíficos egipcios que a un lenguaje hablado como a una lengua hablada como el español. Y la lucha de esos muchachitos por la palabra. Aprender uno a hablar sin oír. Tratar de crear el sonido, la palabra, desde el silencio. Eso es una cosa tremenda. Eso es una cosa casi imposible. Sentados en círculo, el rostro cerrado por enigmática sonrisa, los sordos hacen signos extraños con los dedos. Y cuando la oscuridad es silencio, oyen con la sien en el puño sus pensamientos. Ardua vigilia de los sordos, en sus cráneos los silenciosos hundimientos de los valles del mar, los ojos dolorosamente abiertos. Yo me fui a Estados Unidos a hacer un posgrado en el 69. Cuando llegué allá, era una universidad provinciana, digamos, muy parecida a uno en ese aspecto. Una pequeña universidad, si una universidad de 20 o 30 mil estudiantes es pequeña. El modelo norteamericano de universidad es pequeña, para nosotros no sería tan pequeño. Bueno, pero era la época de la guerra de Vietnam, de la protesta universitaria. Entonces eso era un ambiente muy, muy interesante. Y los movimientos poéticos, los beat, y el movimiento de Black Mountain, de los imaginistas. Había realmente una efervescencia que yo creo que en otra época hubiera sido difícil encontrar. La época de los hippies y de la marihuana. La época de los recitales de poesía y jazz. A mí me tocó ir a los Estados Unidos como estudiante en un momento muy productivo, digamos, en la vida intelectual o espiritual de Estados Unidos, porque